Bueno, hermanos, seguimos con Segunda de Pedro, donde la preocupación específica del corazón de Pedro era la necesidad de avanzar espiritualmente. ¿Ya? En ese tiempo, al parecer, se estaba desarrollando un espíritu de falta de respeto a la ley y de antinomismo. La palabra antinomismo, anti quiere decir contra de y nomos ley. Por lo tanto, se estaba desarrollando una oposición a la ley, una oposición también, un antinomismo a la iglesia, una oposición a la doctrina de la iglesia y una cierta incredulidad con respecto a la segunda venida de Cristo. Junto a eso, la presencia de los falsos maestros. Por estas razones, se inicia, ¿no es cierto?, y se concluye la carta con palabras de aliento para fortalecerlo a los hermanos para que ellos pudieran crecer. ¿Ya? Dentro de su tema, vemos el conocimiento completo de Cristo. Es una fortaleza en contra de enseñanzas falsas y de una vida santa. Porque fue escrita para dar a conocer un cuadro profético de los últimos días e instar a los cristianos a preparar su corazón y vida, que es lo único que puede capacitarles para afrontar los peligros, ¿ya? O sea, que ellos pudieran preparar, ¿no es cierto?, su corazón, su vida, para que pudieran estar listos para afrontar los peligros que venían. Cuando fue escrita, aproximadamente el 66 después de Cristo, desde Roma, ya Roma en la decadencia del reinado de Nerón, y esa carta está escrita probablemente a los cristianos de Asia Menor, como se ve en el capítulo 3, versículo 1. Partimos al primer punto, que habla de la exhortación a crecer en la gracia y conocimiento divino. Ese es el capítulo 1. Empieza con la salutación, versículo 1 y 2. Saludo y oración por su progreso espiritual, ¿no es cierto? Ahí él utiliza la palabra conocimiento de Dios. Esa palabra, la palabra griega que se utiliza ahí, epignosis, que quiere decir conocimiento preciso y correcto. O sea, Pedro insta a conocer a Dios para así que ellos pudieran enfrentar a los falsos maestros. Entonces ellos necesitaban una epignosis de Dios, o sea, un conocimiento preciso y correcto de Dios. Y eso la verdad que es muy necesario, la forma de enfrentar a las cosas que se pueden, las falsas enseñanzas, es solamente teniendo un conocimiento correcto de la persona de Cristo. También en el punto 2 habla de la base del conocimiento salvador, es las promesas de Dios. Pedro inicia la primera carta, cuyo objetivo, ¿no es cierto?, en la primera carta era estimular a los creyentes en su sufrimiento y recordando la gran riqueza espiritual que poseían, o sea, la salvación. ¿Se acuerdan que él hace todo hay un capítulo hablando sobre la riqueza de la salvación? Ya esta carta de Segunda de Pedro tiene el objetivo de fortalecerles contra doctrinas, ¿no es cierto?, falsas, verosímiles, o sea, doctrinas que parecen ser verdaderas, pero la verdad son doctrinas falsas. Entonces el propósito de esa ya tiene un otro objetivo, de que ellos puedan fortalecer a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no perder las riquezas que ya habían obtenido por Dios y ser llevado por cualquier conocimiento. Los que son espiritualmente ricos tienen mucho que perder si se rebelan o si se apóstatan. Entonces, lo que Pedro aquí está hablando, de que ellos no se olvidaran de las promesas de Dios, las promesas que Él ya les había hecho, y que la verdad, esas riquezas que ya habían obtenido, ¿no es cierto?, podían ser llevadas por cualquier pudiese llevar cualquier conocimiento que ellos adquirieran aparte de la palabra de Dios. El punto 3 habla del crecimiento en el conocimiento experimental. Aquí se insta a los creyentes a que avancen paso a paso en la gracia divina, que es el resultado, ¿no es cierto?, y el resultado de esa añadidura espiritual
sería que ellos abunden, ¿no es cierto?, en la fe y en una fe en excelencia, que en la fe abunden en excelencia, que tengan dominio propio, que es la disciplina del soldado cristiano, que produzcan paciencia, que es la resistencia perseverante, que es la cualidad del veterano de ver más allá de las presiones presentes, añadir espíritu de reverencia, o sea, ellos tener temor a Dios en todo. Entonces Pedro ahí hace un contraste con el resultado de la negligencia, Pedro hace un contraste con el resultado de la negligencia y de crecer espiritualmente. Él habla sobre la ceguera espiritual, ¿no es cierto?, y la apostasía en ese texto donde habla del crecimiento y el conocimiento experimental de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Y ahí pasa a otro punto que es el 4, donde habla las fuentes del conocimiento salvador. Esas fuentes del conocimiento se marcan dos fuentes. La primera, la autenticidad del testimonio apostólico, ¿ya? Que la autenticidad del testimonio apostólico sirve para fortalecerle el mismo, o sea, el testimonio de los apóstoles que fueron testigos oculares de la gloria de Cristo. Esa autenticidad de ese testimonio sirve para fortalecer el mismo testimonio. Y el otro punto, el testimonio de los profetas. Los versículos 19 al 21 se refieren a las escrituras del Antiguo Testamento. Y Pedro afirma que la Sagrada Escritura merece más confianza que una voz misma del cielo que pudiera decir otra cosa, ¿ya? Y eso reprochando a los falsos maestros que iban más allá de la Escritura con teorías místicas. Entonces, lo que él hace hincapié es que ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada, y que aunque viniera alguien mismo del cielo y que dijera una profecía distinta a lo que ya estaba en la Biblia, no debería ser tomada en cuenta, ya que eso estaba ocurriendo a través de los falsos maestros. Entonces, que las fuentes del conocimiento del Salvador era el testimonio, ¿no es cierto?, el testimonio de los apóstoles y la autenticidad del mismo, y también hace referencia a la Sagrada Escritura, que ella sí merece confianza. Pasamos al punto 2, donde habla de amonestaciones en contra de los falsos maestros, y él hace mención entonces a la conducta de los falsos maestros, ¿ya? Capítulo 2, de versículo 1 al 3. Ellos actuarían por avaricia, y ese es su verdadero motivo. La conducta de ellos, el verdadero motivo de ellos, que ellos actuarían por avaricia. Y también les menciona a ellos que era inevitable que ellos estuvieran juntos entre ellos, que la verdad que era inevitable que ellos estuvieran ahí. Entonces, eso él da a conocer para que pudieran entender que la presencia de ellos era inevitable. También en el punto 2 habla de la condenación de ellos, es expuesta con ejemplos antiguos de retribución, de versículos 4 al 9. Parece insinuarse aquí que estos herejes endurecidos ya habían pasado la época de que fuera posible arrepentirse. Ya eso es lo que da la insinuación aquí, de que su condenación era algo irrevocable. Y cita algunos ejemplos: los ángeles que pecaron, el pueblo en tiempo de Noé, condenó también a Sodoma y Gomorra. Y él hace mención entonces que Dios es justo y condena a los malos, los que sabiendo hacer el bien no lo hacen, ¿ya? Esas personas no eran personas que tenemos que entender que esos falsos maestros no eran personas que estaban por un error, no, al contrario, que debido a su verdadero motivo, que era la avaricia, ellos actuaban por avaricia, por lo tanto, ellos sabiendo las cosas bien, tergiversaban para poder recibir beneficios propios. Y en el punto 3
habla del carácter de los falsos maestros, ¿ya? Versículos 10 al 22, que es un poco más largo, él da algunos rasgos de su carácter. Hablan violentamente, con arrogancia, con ignorancia, una inestabilidad moral, imitadores de Balaán, así los toma, llenos de avaricia, y sabía Pedro que ellos surgirían mucho más aún con sectas gnósticas, ¿ya? Así que el carácter de ellos se menciona en esos versículos 10 al 22, de cómo era el carácter de esos falsos maestros, personas viles que debido a su avaricia ellos sembraban el mal y el deseo de sembrar la discordia y hacer con que contaminar a la gente también. Ahí pasamos al punto 3, al capítulo 3 de nuestra lección, que habla de la promesa de la venida del Señor. Ya, la promesa de la venida del Señor. El punto 1 habla de burladores y la promesa de la segunda venida. Muy bien, el punto 1 habla de burladores y la promesa de la segunda venida. La segunda venida era un tema predilecto del apóstol, ¿ya? La segunda venida era objeto de desconfianza para muchos. Había un temor en que muchos abandonarían la fe por la demora del retorno del Señor. Y también, ¿no es cierto?, burlas también sobre la gloriosa esperanza de la iglesia. Entonces había un temor en que muchos estaban alejándose de la esperanza de la venida del Señor, porque lo encontraban demoroso, y lo otro porque se burlaban constantemente de esa esperanza que parece ser una idea alocada que nosotros tenemos hoy día, y cualquiera también la consideraría también así. Entonces aquí Pedro hace una mención a eso, a los burladores, a la promesa y la promesa de la segunda venida, ¿ya? En el punto 2, Pedro presenta entonces una respuesta a esas objeciones en cuanto a los burladores y a la promesa de la segunda venida como si fuera tardía. Ya, primero él dice que ellos ignoran voluntariamente, que ellos están ciegos, pues no desean ellos ver la verdad. Ya, Pedro se basa en el carácter seguro y estable de la palabra de Dios que siempre se ha manifestado. Él menciona ahí el tema del diluvio, que antes del diluvio también había la misma objeción de la gente, incluso burlas. Pero la palabra de Dios creadora, que habló en todo y se formó, ¿no es cierto? La palabra que habló y todo se formó, es la misma palabra creadora que se aplicó en el diluvio, y es la misma palabra que ahora se aplica a su justicia, y esa también será definitiva en cuanto a las burlas. En el punto B, habla de la tardanza de Dios que se debe a su misericordia. La demora en el retorno de Cristo, que los escépticos, ¿no es cierto?, mencionaban, no es base suficiente para dudar de su venida. La demora para ellos no es base para dudar de su venida. El diluvio tardó para llegar, pero llegó. La espera que Dios somete es redentora en su propósito. ¿Por qué? Porque la voluntad primordial es que todos se arrepientan de sus pecados. Entonces, esa demora para la gente, lo que Pedro está diciendo, la demora que ustedes piensan que está tardando, tiene un propósito, y es debido a la misericordia de Dios. Ahí pasamos al punto 3, en cuanto a la promesa de la venida del Señor, y hablamos de lo cierto, lo repentino y los efectos de la venida del Señor. Lo cierto es que pese a la aparente demora, la palabra de Dios demostrará una vez más su infalibilidad, y ese día llegará. Ya, eso es cierto. Así como Dios habló y llegó el diluvio, así como, ¿no es cierto?, se habló de la venida de un Mesías y llegó, entonces de la misma forma esa palabra se cumplirá. Lo repentino, aquí lo que Pedro está hablando, que así como la visita inesperada y repentina de un ladrón que no avisa cuándo llegará, pero que vemos que él sí llegó, así será la venida del Señor.
los efectos de la venida del Señor. Habrá una purificación completa y en todo ámbito para que la tierra pueda ser la morada entonces ahora del hombre regenerado y que habitará en donde mora la justicia. Entonces la venida del Señor se divide, tiene tres aspectos: lo cierto, lo repentino y los efectos de ella. Lo cierto es que sí vendrá, demore lo que demore para nosotros en nuestro tiempo, pero sí vendrá. Que lo repentino es que será sin que nosotros nos demos cuenta, nadie nos avisará de ello, y los efectos en que tendrá una purificación completa para que el hombre regenerado pueda vivir ahora en esta morada de justicia, en esta nueva tierra. El punto 4 habla de exhortaciones finales. Ya ingresa ahí a las exhortaciones finales. Y la letra habla de vivir sin tacha a la luz de la gran esperanza. Lo que Pedro está recalcando en el versículo 14, que vuestra ocupación consiste en vivir de forma cuidadosa y santa mientras tenemos esta gran esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La venida del Señor. Siempre cuando se menciona esta gran esperanza es el regreso del Señor. Por lo tanto, se invita a vivir sin tacha a la luz de la gran esperanza. Sí, que nuestra ocupación consiste en vivir de forma cuidadosa y santa. B, recordar la razón de la tardanza. Vuelve a mencionar. Pedro hace ver lo razonable de esa demora de Dios. Dios espera, ¿no es cierto? O sea, hace esa espera según nuestro tiempo para mostrar su benevolencia y que fueran, ¿no es cierto?, guiados por el Espíritu para no distorsionar las Escrituras también. Pedro hace mención de eso, que ellos fueran guiados por el Espíritu de Dios para que no pudieran torcer las Escrituras. Y la letra C, cuidar de descarriarse por la falsa doctrina. Habla en ese aspecto que el conocimiento de ellos era una ventaja, sabiendo de antemano todas las cosas que sucederían. Y eso de saber antes las cosas que sucederían de antemano era estar en mejor defensa aún, porque ellos podían entonces no caer en las trampas que hacían los falsos maestros para poder descarriarlos, ¿no es cierto? Solo que era necesario que ellos entonces se mantuvieran firmes y era necesario que ellos supieran de esas cosas que iban a suceder, que persecución iban a suceder, pero que le esperaba la venida del Señor y que eso era una promesa real, que eso se iba a cumplir. Pero ellos también corrían el peligro de caer en las falsas doctrinas y por eso era necesario un sometimiento y una dirección del Espíritu Santo. Y por último, crecer en la gracia, que es el versículo 18. La vida, ¿no es cierto?, no es estática, sino que uno debe adelantar o retrocederá. Así funciona en la vida cristiana. La vida cristiana, la vida espiritual, no una vida estática. Usted o se adelanta o va a retroceder. Nadie queda en el mismo lugar. Esa cosa que yo me detuve, hay muchas personas que dicen yo me detuve, pero no he retrocedido. No funciona así. La vida espiritual o nosotros avanzamos o nos detenemos y vamos a retroceder. Pedro aquí recurre e insta el conocer al Señor. Conocer al Señor es vivir, crecer en este conocimiento es crecer en el Espíritu. Y así entonces él termina esas exhortaciones finales que él hace, ¿no es cierto? El vivir sin tacha a la luz de la gran esperanza. Recuerda nuevamente, hace un recordatorio de la razón de la tardanza. Les insta a que tengan cuidado para no descarriarse de esa verdad y que puedan crecer en la gracia de Dios. Amén. Eso es segunda de Pedro, que es un poco más corta, pero que la verdad nos exhorta de gran manera a la necesidad de avanzar espiritualmente, ¿no es cierto? Que el conocer a Cristo, un conocimiento completo y real de la palabra de Dios, nos fortalece en cuanto a las falsas enseñanzas. Y aquí el conocimiento preciso y correcto de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.